Buenas, vamos con el capítulo 22, el esfuerzo espiritual. Y bueno, aquí nos hace un repaso de los distintos niveles de conciencia, empieza a decirnos lo que representa la pura conciencia misma, y dice que representa el potencial infinito, el poder, la fuente de energía de toda existencia, y se identifica como deidad, Dios o divinidad, ¿no? Y nos viene a decir, bueno, algo que ya había repetido en ocasiones anteriores, y es que el nivel 1000 es el nivel máximo y se corresponde con los grandes avatares de la historia, con Cristo, Buda. Y bueno, son esas personas que tienen patrones atractores de una fuerza tan enorme que la mente, con su capacidad holográfica de reaccionar globalmente a los campos atractores, queda sujeta a ellos. Es como el máximo, ¿no? Luego están los iluminados comunes, que bueno, es donde ese estado de conciencia es el de la unidad, la totalidad, la divinidad de todo lo que existe y que no se distingue del creador, ¿no? Ellos están en el nivel 700, ¿no? En vez del 1000. Y en el 600 es donde cesa el pensamiento ordinario y la existencia se concibe ya donde no hay dualidades, tú, yo, un extremo o el otro, ¿no? Dejan de existir las separaciones y todo es uno, ¿no? Prima la paz, el amor incondicional, infinito, y todo es omnisciente, omnipresente y coincide con el ser. Y además dice que coincide lo manifestado con lo no manifestado. En los niveles entre 500 y 600, en estos niveles es donde se encuentran los santos y su estado de conciencia se define como sublime. Los discípulos, sin embargo, están en el nivel 550 y dice que en esto los discípulos tienen ese nivel siempre que están en el campo energético del maestro, ¿no? En el momento que se salen de ese campo energético baja su nivel de conciencia, ¿no? Porque todavía no han consolidado, dijéramos, ese nivel de conciencia. Dice que se llama presencia del amado, y cuando se aproximan al estado de iluminación, pero están ahí fluctuando entre un nivel de conciencia superior y otro inferior, ¿no? Y hay como una especie de lucha porque el crecimiento espiritual y la subida del nivel de conciencia requiere un trabajo arduo y es difícil en muchos casos porque requiere mucho esfuerzo, y por eso se llama esa situación en la que están, que pasan de un nivel a otro en el angustia del alma, ¿no? Porque uno como que experimenta algo del nivel superior, pero de repente baja de nuevo y se siente angustiado, ¿no? Por otro lado, ya en el nivel más bajo, las actitudes, emociones y comportamientos característicos del nivel 200 excluyen la experiencia espiritual, ¿no? Por eso todas las enseñanzas espirituales lo que aconsejan es mantenerse alejado de los campos mundanos, ¿no? Y especialmente del apego al sexo o al dinero, ¿no? Lo que nos deja claro este capítulo es que es imposible la curación, o prácticamente imposible la curación, si no hay un contexto espiritual. Y esto es importantísimo, ¿no? Y una de las cosas que más se me quedó grabada desde aquel capítulo que hablaba de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El principio universal es que uno carece de poder hasta que dice la verdad. O sea que hay que alinearse con esos principios espirituales si queremos trascender, si queremos salir de los problemas graves y todo eso, ¿no? Dice que todos los grupos de autoayuda están de acuerdo, están totalmente de acuerdo en la creencia de que los requisitos necesarios para progresar son una mente abierta y una disposición a mejorar, ¿no? Y dice que es inexcusable que para avanzar hay que haber alcanzado como mínimo un nivel 200 en el campo energético, si no, no es posible la curación. Y bueno, nos habla de nuevo del caso de Bill y el caso de Alcohólicos Anónimos, porque él lo que sufrió fue una transformación total de su conciencia y por eso pudo salir de su problema. Su proceso de curación consistió en emerger a un nivel de conciencia superior, y de ahí vino la curación, ¿no? Lo que nos dice es que los campos energéticos superiores tienen un efecto anabólico y potencia el crecimiento del sujeto, pero los campos inferiores tienen un efecto catabólico o destructivo.
Y nos pone el ejemplo con la música, ¿no? Se ha demostrado con estudios que la música pop violenta favorece y admite la violencia, ¿no? La música rap, por ejemplo, se ha demostrado que incrementa la tolerancia a la violencia y la predisposición a ella, y bueno, que se centra mucho en el materialismo y reduce los intereses académicos o el éxito a largo plazo. También se ha comprobado que el heavy metal, por ejemplo, hace que los drogadictos no se recuperen mientras que escuchan ese tipo de música, ¿no? Y esto es algo sorprendente, porque mi marido, por ejemplo, escucha mucho heavy metal. De hecho, es la única música, bueno, heavy, rock y heavy metal, sí. Los grupos de autoayuda dice que recomiendan que se eviten las influencias asociadas al estilo de vida anterior, y esto está claro. Hay gente que está en un centro de rehabilitación, se tira un año o dos bien, pero cuando vuelve a su ambiente suele recaer, ¿no? Y dice que una de las cosas que hace recaer es el orgullo, ¿no? Y la arrogancia. Cuando alguien dice, ya estoy preparado, yo soy capaz de hacerlo por mí mismo, dice que suelen caer otra vez en la enfermedad o en la adicción, porque calibran en un nivel 175 por debajo del 200, que es el mínimo para poder curarse, ¿no? Ese nivel 175 es el que corresponde a la arrogancia y al orgullo, ¿no? Por lo tanto, buscar la iluminación es tratar de sintonizarse con los patrones atractores más poderosos, ¿no? Y dice que la clave es la voluntad. Si no hay voluntad es imposible, ¿no? La buena voluntad es lo que abre el camino a un nivel de conciencia superior. Y además tiene que ser una voluntad persistente, no vale simplemente quererlo una vez, ¿no? Y eso es lo que hace que se pueda abrir camino a un campo atractor nuevo y abandonar el viejo. Y además el tercer elemento imprescindible es el libre albedrío, ¿no? Para que se produzca el cambio. Querer de verdad y persistentemente. Dice, es poco probable que el discípulo realice grandes progresos en solitario, sin la ayuda de un gurú, y efectivamente en cualquier disciplina, nos lo dice, ¿no? En Alcohólicos Anónimos o en cualquier grupo de autoayuda hace falta un supervisor, en las enseñanzas espirituales un gurú al que seguir, o incluso en las actividades deportivas todo el mundo busca el mejor entrenador, ¿no? Porque sabe que es el que lo mantiene ahí en el esfuerzo máximo. Tener esa persona, esa figura, ese mentor es lo que hace que se fortalezcan y se mantengan sacando su mayor potencial y luchando por un nivel superior. Luego, por otro lado, nos dice que las luchas espirituales por la metamorfosis personal, en muchos casos, sobre todo al nivel de los santos, como Francisco de Asís, hace que se transformen de un nivel a otro superior sin apenas esfuerzo personal o sin ningún esfuerzo personal, ¿no? Por eso se le llama que ha ocurrido un milagro, ¿no? Porque hay como una fuerza superior que arrastra a esas personas a ese nivel superior. Y dice que hay varias herramientas para escapar a ese nivel superior de conciencia. Uno es el curso de milagros, que es un curso de psicología espiritual archiconocido en el mundo entero, pero luego hay otras herramientas más comunes como la oración o la meditación, que también nos pueden ayudar a elevarnos en la influencia de ese campo de energía inferior a otro superior. Y bueno, también termina el capítulo hablándonos de los campos energéticos de nivel 500 que tienen algunos médicos y que se convierten en sanadores poderosos y ven el mundo no como que la enfermedad o lo que tienen es causa de algo en concreto, sino que todo es consecuencia de lo que hay actualmente. El universo, la conciencia en sí misma es la que produce el resultado que tenemos, ¿no? En definitiva, lo que nos viene a decir también es que la razón no siempre es un nivel superior con respecto a los niveles inferiores, pero a la vez la razón nos limita o nos pone muchas trabas para pasar a un nivel de conciencia superior. De hecho, dicen que los grandes científicos, ¿no? Descartes, Newton, Einstein, calibraban en un nivel 499 y era la razón, la limitación de la razón, lo que le impedía subir a un nivel por encima de ese, ¿no? Al final termina el capítulo diciéndonos que el mundo de la espiritualidad coincide con el de la ciencia no determinista y de los sistemas no lineales, ¿no? Y es lo que trata de explicar en este libro. Dice que trata de dirigirse a aquellas personas que todavía tienen esa razón lineal, como es el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Por eso nos cuesta tanto entender este libro. Y para el autor del libro, lo que está claro es que el poder de la creación procede de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Es decir, yo lo entiendo desde la espiritualidad hacia lo material y no al contrario, ¿no?
En definitiva, el autor lo que pretende es que despertemos, que encontremos esa revelación con este libro, y lo que está claro es que todo está en nuestro interior, que ya lo sabemos, solo tenemos que descubrirlo porque lo hemos olvidado, pero lo llevamos dentro, ¿no? Así que nada, este es mi capítulo, espero que se haya entendido porque no es fácil, pero bueno, creo que medianamente se puede medio entender, ¿no? Un saludo y nada, seguimos adelante, esperemos que todos estemos teniendo una excelente semana y dando el 100% de nosotros. Un saludo y besos.